Sábado al Día ha llegado el momento de la conexión X y para fines de la entrevista que vamos a realizar con la persona que nos acompañará es justo constatar que es viernes en la noche, 10 de diciembre del año 2021, esto porque posiblemente en el transcurso de este contenido se ofrezcan algunas cifras estadísticas que al día de la difusión pudieran no estar actualizadas. Eso por un lado. Se está grabando un viernes en la noche. Para la doctrina adventista es sábado, pero es viernes en la noche y me siento sumamente complacido de poder compartir con una persona con la que voy a aplicar más que nunca posiblemente una metodología que he venido aplicando en unas entrevistas, y es no empaparme mucho de la trayectoria y de los datos del entrevistado para entonces venir con esa gran capacidad de asombro frente a lo que pudiéramos develar en esta entrevista. Ya le conocemos algunos tópicos de su vida, de su carrera como profesional de la medicina y también de la política. Es el doctor Manuel Lora Perelló, a quien agradecemos por recibirnos en su hogar. Es un acogedor espacio para nosotros los amantes de los libros. Así que, doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, bienvenido. Perfecto. Usted en su casa. Doctor, dijimos que era viernes en la noche, pero estoy casi convencido que usted ya a esta hora del día ha agotado una apretadísima agenda. ¿Cómo se maneja usted con los asuntos de estrés, de tensión, de tareas múltiples? Porque ya usted es un estadista, teniendo en cuenta que forma parte del Estado. Mira, cuando llegó el gobierno, yo decidí asumir la responsabilidad para la cual el presidente entendió en ese momento que estaba apto, y es asumir la dirección regional del Servicio Nacional de Salud. Posición en la cual me siento complacido porque creo que estoy realizando un trabajo interesante. Es mi primera experiencia en el sector público como funcionario y le he decidido compartir mi vida política y de funcionario con mi vida profesional. He dedicado todas las mañanas y cuando ameritan parte de la tarde a mi función pública, y después que yo termino y cierro el expediente de la función pública, abro el expediente de la función profesional, donde me divido en dos sitios geográficos para facilitar a los usuarios una mayor comodidad para verme. Lunes, miércoles y viernes estoy en las tardes en el Hospital Metropolitano, y martes y jueves estoy en las tardes detrás de Clínica Coromina en un centro de diagnóstico que se llama Sendoza. ¿Cómo la clientela, esas personas que por muchos años quizás han ido a consultar con usted, han asimilado ahora porque aunque se divide, ha habido un cambio en menor o mayor medida? ¿Cómo lo han asimilado? Lo han asimilado bien porque han estado compartiendo conmigo ese deseo que yo tengo de tener una vida de servicio en el sector público, y se han acomodado. No te puedo decir que ha habido una merma. Sí han tenido que ellos adaptarse al concepto de que ya no me pueden ver en la mañana, tienen que verme en las tardes, pero la interacción profesional con los años, el deseo de que en un momento determinado yo emita una opinión por la experiencia que tengo en términos médicos sobre algunos tópicos sanitarios que ellos tienen, ellos hacen el sacrificio. ¿Usted de los profesionales que establece contacto directo o muy directo con sus clientes a través de WhatsApp o por otras vías? Sí, mi teléfono es un teléfono público. Primero porque siempre ha sido así. Usted me llama, si yo tengo la oportunidad de contestar en el momento, yo contesto, si no, trato en las noches de devolver. Y ahora con la función pública he mantenido el mismo concepto que tenía en la función privada. Siempre he sido una persona accesible, respetando el tiempo que tengo que dedicar a mis funciones públicas y privadas, pero estoy abierto a tener un contacto con la persona que me requiere en el momento determinado. Para mí la pregunta sobre la agenda, la organización y la logística de cada adulto es fundamental porque pertenezco a una generación que es desorganizada. Los millennials tenemos ciertos problemas para el tema de la
organización, algunos, como en mi caso, nos vamos acostumbrando debido a las responsabilidades que asumimos, pero por lo general es un gran problema el tema de la agenda. Usted, dentro de todo eso que ha relatado, ¿dedica tiempo a otras actividades, algún hobby que todavía hace o ejercicios, algo así? Bueno, mi familia, tú sabes que con la combinación de las dos cosas, el tiempo se ha disminuido para compartirlo en términos familiares. Okay. Estoy tratando de dar más calidad que cantidad. Y me gusta oír música, leer, por supuesto, porque tengo que estar al día. ¿Lo hace en la mañana o en la tarde? La mañana. Yo generalmente me levanto 4:30, 5. Hago algo de ejercicio. Y con el ejercicio aquí en la casa, lo comparto con la lectura. Y después en la noche, cuando regreso, después de cenar y reposar un poco, también hago lo mismo. Okay. Trato de ponerme al día con las cosas que tengo pendientes, en términos públicos y privados, y me dedico a leer. Y me gusta oír música, ese es mi hobby. Me gusta la música. Y bueno, cuando tengo tiempo me siento con mi familia, con mi mujer, con mis hijos a compartir. ¿En lo melodioso a quién prefiere? Me gustan las baladas. Baladas. Las baladas. Y el merengue, por supuesto. Merengue. Merengue. Que el merengue se ha convertido en un signo icónico del país. Y creo que es un valor cultural que nosotros tenemos que preservar y fomentar en el tiempo. Un hombre que trabaja tanto con la especialidad del corazón dentro del mundo amplísimo de la salud, ¿tiene en cuenta siempre o de manera frecuente el cuidado de su corazón, de su salud? Yo pues generalmente me hago un chequeo todos los años. Y soy minucioso para la época de mi cumpleaños. Voy donde un colega. ¿Establece esa fecha como punto? Sí, como punto de partida. Voy donde el doctor Santiago García, que es mi cardiólogo. Santiago, vine donde estoy aquí para que tú me des una chequeadita. Nosotros ya para despegarnos un poquito más de esa parte afectiva, digamos, personal, familiar, recordamos su intento por aspirar en una preetapa a la alcaldía de Santiago y recordamos incluso, ya que mencionamos lo del corazón, aquel lema famoso, un cardiólogo para la ciudad, corazón. Bueno, cosas de la vida, no se dio, pero ¿usted se imaginó en algún momento de su etapa de adolescente asumiendo este tipo de acciones políticas a la par con la actividad médica? Sí, porque mira, nosotros cuando estaba creciendo en mi adolescencia, yo era muy afín a grupos religiosos alrededor de la iglesia de la Altagracia. Y nosotros, ese grupo llegó a tener como responsabilidad la misa de los sábados en la noche. Y nosotros, junto con el padre, compartíamos la homilía. Y estábamos, por esa vinculación religiosa, también teníamos acercamiento a los problemas sociales y a mi involucramiento en la parte política. Okay. Y desde que yo terminé mi carrera profesional, hice incursión en una primera etapa en el PRD. En el PRD. El PRD. Hasta que... ¿Eso fue luego de la maestría en No. Brasil o Yo antes? terminé mi carrera como médico general. Okay. Y comencé a hacer inducción en la parte médica de los PRMistas, de los PRDistas. Y participé en mi primera campaña activa en términos profesionales o en términos personales fue con Salvador Jorge Blanco. Porque cuando don Antonio hizo su incursión en política, yo era estudiante de medicina. Ahí todavía 77, estaba concentrado. 76, algo así. 76, 77, 78. Ahí estaba concentrado en la parte profesional. Cuando me gradué en el 80, don Antonio siendo presidente, pues decidí hacer una vida más activa en términos políticos y participé en el proyecto del doctor Salvador Jorge Blanco para ser presidente de la República. En un grupo que se llamaba Las Águilas Blancas. Las Águilas Blancas. Las Águilas Blancas. Entonces, el tema, digamos, de la política, en esa etapa en donde tengo entendido estuvo en Brasil haciendo una especialidad en cardiología, ¿verdad? En cardiología. ¿Qué aprendizaje le dejó? Porque Brasil es uno de los tantos países de Latinoamérica con ese
alto nivel de desigualdad. Usted fue a estudiar medicina, pero ya usted nos ha contado que tenía una afinidad, una inquietud política. Cuéntenos un poquito, de manera breve, sobre esa experiencia que le dejó más en términos políticos que en términos médicos. Mire, yo creo que más que en todas las cosas me dejó una cosa muy importante, porque en términos sociales, más que incursión política y concentrarme en términos políticos para asimilar la vida política de Brasil, yo asimilé la experiencia médica que me brindó la oportunidad de estar en un hospital importante en ese momento que yo llegué, porque fue el hospital que le sirvió de soporte al presidente João Figueiredo cuando hizo su infarto. Él estuvo hospedado, él estuvo tratado ahí. Okay. Se manejó la parte clínica de él, se le hizo el diagnóstico y después se fue a operar a Estados Unidos. En ese momento el hospital adquirió una dimensión protagónica en el servicio sanitario de Río de Janeiro, que eso me sirvió en términos provechosos para tener una efectiva educación en términos cardiológicos. Como tú dices, Brasil siempre ha sido, y en ese momento era un país de mucho contraste. Tú veías la riqueza cerca de la pobreza, sobre todo en Río de Janeiro. Una de las cosas que a mí me llamaba la atención es que en la principal calle de acceso para comunicar la parte del norte-sur de Río de Janeiro, tú tenías combinado la casa oficial del alcalde de Río, que era una mansión señorial de la época del desarrollo de la ciudad. Del lado derecho, tú tenías la casa del fabricante más importante de cemento que había en Río de Janeiro, y en el medio de los dos tú tenías una favela. La famosa favela. La famosa favela. Entonces tú tenías el contraste de la riqueza con la pobreza, muy juntos. Y Brasil en ese momento era un país que desarrollaba un concepto tecnológico y era puntero en algunas cosas. Por ejemplo, en la industria militar, que era la tiranía, en la época de la tiranía, Brasil tenía el carro de asalto más rápido del mundo, de mediano calibre. Hicieron una negociación con Irak en ese momento, donde intercambiaron petróleo y carros de asalto y carros fabricados en Brasil, los famosos Passat, por petróleo con Irak. En esa época hicieron intercambio. Y estaba de auge Embraer. Y estaban los Tucanos, nuestros famosos Tucanos de nosotros ahora. Ya era el avión de entrenamiento más importante que había en el mundo en ese momento. Y los fabricaban los brasileños. Doctor, en el caso de la medicina, uno suele idealizarse al médico como alguien, hablando de cardiología, con un corazón de hierro, pero siempre es bueno preguntar, ¿hay algún caso, el tratamiento de algún paciente que lo haya marcado de por vida, que lo haya hecho chocar con la realidad? Mira, los pacientes son todos experiencias totalmente diferentes. Y aunque uno se sensibiliza ante el dolor y ante la pena del paciente que uno está tratando, uno no deja de tener el sentido del sentimiento particular. Y eso tú siempre lo llevas dentro. Lo que tú haces es controlar las manifestaciones. Pero los éxitos que tú logras cuando tú tienes un paciente crítico y tú logras solventar la tragedia de su enfermedad y llevarlo a un puerto seguro con salud, y eso te da una gran satisfacción, también te da una gran pena cuando tú ves a un paciente donde tú hiciste todo y no pudiste arrancarlo de los brazos de la muerte. ¿Se ha sentido culpable en algún momento por algo que entendió pudo haberse evitado? El sentido de culpabilidad 100% no, porque uno trata en el ejercicio
de ser lo más metódico y lo más apegado a los criterios científicos y a los criterios de actualización. Quizás el vacío de no haber hecho algo en un momento determinado. O contemplar otra opción. Contemplar otra opción, eso sí. Y eso es la práctica diaria de todo médico, porque cuando tú tienes tus éxitos, pues tú te apegas al proceso rutinario del ejercicio. Cuando llegan los fracasos, tú haces el proceso de cuestionamiento. Y puede surgir en este proceso de cuestionamiento, de reivindicar por qué esta alerta no le di la importancia que debí de haberle dado. Pero en el proceso reflexivo de ver qué pasó, sin tener un sentido de fracaso. Ya. Porque el sentido de fracaso, si tú haces un ejercicio adecuado, no creo que debe ser algo que te debe, que te debe pesar en la toma de una decisión. Y además cuando tú ves que tú hiciste todo lo que tú pudiste y que el paciente... Nosotros nos idealizamos 1.000.000 de posibilidades ante cualquier situación, sea positiva o negativa, pero siempre vemos al profesional de la medicina contemplativo, analizando al espectador o el paciente desde su ignorancia, en el sentido de que si usted no ha estudiado medicina, usted no puede estar sacando conclusiones. Pero bueno, doctor, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar entonces con esta entrevista. No se mueva.